En semanas anteriores fuimos testigos del último conflicto entre un grupo militante armado llamado Hamas e Israel, pero este tiene varios episodios anteriores. En el año 2008, en un conflicto de 22 días murieron 1.300 palestinos y 13 israelíes. En 2012, 170 palestinos y 6 israelíes. En 2014, tras 50 días de enfrentamiento, murieron 2.251 palestinos y 73 israelíes. Hamas ha sido todas estas veces derrotado militarmente, pero no ha perdido el apoyo de mucha de su gente. Pero veamos algunos antecedentes. Hamas es un movimiento islamista armado que desde el año 2007 controla la Franja de Gaza tras ganar democráticamente las elecciones parlamentarias. El movimiento de resistencia islámica es de los grupos más grandes islamistas y nació en el año 87 tras el inicio del primer levantamiento palestino contra la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, y en sus principios declaraba su compromiso con la destrucción de Israel. Pero entre los objetivos de Hamas también se encontraba desarrollar un plan de bienestar social por las enormes cifras de desempleo y pobreza de la zona, que tiene una extensión de 365 kilómetros cuadrados, o sea, es más chico que Valparaíso, y en donde habitan alrededor de 2 millones de personas. Hamas llegó al poder en un contexto de decepción de los palestinos, provocado por la ineficiencia y la corrupción del partido de Yasser Arafat, el Al-Fatah. Esto ayudó a Hamas a obtener influencia política y contó con el respaldo de Turquía, Egipto y Siria, además de grupos como Hezbollah. Cuando Hamas venció a Al-Fatah, se produjo un conflicto interno en donde murieron decenas de personas. Tras esto, los territorios palestinos se dividieron geográficamente y políticamente. Quedaba entonces Cisjordania, gobernada por Al-Fatah, y la Franja de Gaza, liderada por Hamas. Pero esto, de alguna manera, llegó a debilitar la causa palestina. Hamas, habiendo ganado las elecciones, se negó a aceptar los acuerdos que se habían firmado con Israel y a reconocerlos como un Estado. Entonces Israel y sus aliados impusieron un bloqueo económico y diplomático sobre la Franja de Gaza para aislar a Hamas. Pero no solo no logró eliminar la fuerza y manejo de cohetes de estos, sino además la población civil terminó siendo la afectada por el bloqueo económico, que es prácticamente insostenible. Desde que Hamas tomó el control de la Franja de Gaza ha habido esta serie de enfrentamientos y hoy, tras 11 días en donde 800 edificios fueron destruidos, 300 instalaciones esenciales y 16.000 viviendas resultaron dañadas, se logró llegar a un acuerdo de alto al fuego por la mediación de Egipto y la influencia de Qatar. La situación humanitaria en Gaza es dramática, pero el conflicto palestino-israelí parece no despertar el suficiente interés mundial. El conflicto no ha terminado y es probable que se retome en el corto o mediano plazo y veremos si en una próxima oportunidad despierta el interés suficiente de las potencias del mundo y de los organismos internacionales.